Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a comenzar con clase de avalanchas, hablar de cómo se forman, condiciones, tipos de avalanchas y otros temas que nos van a ayudar después a poder analizar las condiciones y poder hacer una salida segura. Ustedes ya estuvieron con Marisa viendo nivología, conceptos más básicos, así que estaríamos listos para seguir avanzando. Bueno, como les decía, el objetivo es poder hacer un buen análisis, poder hacer observaciones correctas y relevantes para poder después hacer una salida con nuestros clientes con un buen margen de seguridad. También lo que queremos es poder estandarizar estas observaciones y estas conclusiones que vamos a sacar antes de planificar para poder compartirlas con colegas y con la comunidad de gente que se maneja en el terreno de avalanchas también. Bueno, básicamente la definición de avalancha es una masa de nieve que se desliza pendiente abajo. Hay varias definiciones, pero es algo bastante simple. Nosotros en principio lo vamos a dividir en dos grupos básicos, que son las avalanchas de nieve suelta y las avalanchas de placa. Y vamos a usar las avalanchas de placa a modo de ejemplo, ya que son las más gráficas y son también a la vez las que producen la mayor cantidad de accidentes, así que las vamos a usar para desglosar los elementos y las componentes que producen una avalancha. Cuando hablamos de elementos que componen la avalancha, vamos a nombrar a cuatro: el terreno, la placa en sí, un balance crítico, o sea, un equilibrio crítico en esa placa, y un desencadenante que es el toque final para que la avalancha se produzca. Cuando hablamos de terreno capaz de producir una avalancha, principalmente nos estamos refiriendo a la inclinación. Eh, Cuando tomamos cualquier objeto y lo ponemos en un plano inclinado, a mayor inclinación, más chances de que este objeto se deslice y a mayor velocidad. Lo mismo ocurre con la nieve. A menor inclinación, entre los 0 y los 25 grados, tenemos menor frecuencia de avalanchas. Los puntos críticos son entre los 30 y los 45, específicamente los 37 grados, es donde más avalanchas se producen. Y pasando los 45 y específicamente después de los 60 hay mucho menor frecuencia, ya que la nieve va purgando a medida que cae, entonces se evita la formación de placas. No es que nunca hay avalanchas en estos ángulos, pero bueno, se requieren condiciones un poco más específicas. También la rugosidad, la textura del terreno hace que la nieve se pueda sostener a mayor o menor inclinación. Cuando hablamos de placa, nos estamos refiriendo a un sistema que consta de tres elementos: la placa en sí, una capa débil y un plano de deslizamiento. La placa es una capa de nieve que es relativamente más cohesiva que la capa débil. No tiene por qué ser muy rígida ni muy dura, simplemente más densa que la capa débil que está por debajo. Esta capa débil a la vez, de la misma forma, es relativamente menos cohesiva que la placa y es el lugar donde se va a producir el fallo. Y el plano de deslizamiento es la superficie por donde se va a deslizar luego la avalancha. En el gráfico podemos ver bien claro los tres diferentes sustratos. La más baja sería el plano de deslizamiento, donde se va a deslizar la avalancha, o sea, la placa. Y la línea de capa débil o interfase débil también puede ser, lo vamos a ver más adelante, qué es lo que falla y va a producir que la placa se desprenda y se deslice hacia abajo. Bueno, hablando un poco más de la placa, sabemos que el manto nibio se forma en capas, o sea que va adquiriendo una estructura de distintas capas, de distintas durezas, distintas características, distintos granos de nieve, de acuerdo a los eventos meteorológicos, a cómo se va desarrollando las tormentas y qué tipo de tiempo climatológico viene después, etcétera. Em, Estas capas se forman por distintas condiciones, como derretimientos, cuestiones mecánicas de compresión, de termodinámica. Ustedes ya lo vieron en Metamorfosis, un poco cómo va cambiando la nieve de acuerdo a esto. Eh, bueno, donde se produce una capa que tiene mayor compactación y se presenta en manera más cohesiva, ahí estamos en presencia de una placa.
En cuanto a las capas débiles, que también vamos a hablar de interfaces débiles luego, generalmente estas capas débiles están formadas por secciones del manto que contienen granos de poca cohesión, que ustedes ya vieron, la nieve facetada o caras planas, escarcha de superficie, que se forman en esas noches así despejadas y muy frías, y la nieve de poca densidad, que generalmente es nieve recién caída seca. La interfase débil es simplemente una mala combinación, no es una capa en sí, sino es una mala combinación entre dos capas. O sea, como sería una capa, una placa de cierta densidad, de nieve recién caída, por ejemplo, con algo de cohesión, por encima de un plano de deslizamiento duro y seco, a la cual esta capa no se pega bien y el cual hace que no se pueda mantener en su sitio y se produzca una avalancha. En cuanto a las superficies de deslizamiento, eh, son bueno, superficies relativamente más duras. En este plano es donde se va a deslizar la avalancha. Esto no tiene que ser preexistente, sino que una placa puede estar por encima de un conjunto de capas más débiles que luego cuando se produce la avalancha, porque la capa débil falla, la misma placa en su recorrido durante la avalancha va formando, va compactando y va formando ese plano de deslizamiento. Em, pero bueno, en general estos planos ya están formados, son todas las costras, la costra de lluvia, la costa de sol y las costras de derretimiento y congelación o de recongelamiento. Y también pueden ser placas duras de nieve de grano fino, compactados por el viento o compactados por el tiempo. En cuanto al balance crítico, esto se refiere al equilibrio que hay entre las fuerzas que tiran hacia abajo de la placa y las fuerzas que sostienen la placa en el manto. Este balance es una relación entre la carga, o sea, el peso, y la fortaleza, que es el sostén de esa placa. Dentro de este balance crítico, la carga significa la masa, o sea, el volumen de la placa, en función a la gravedad y a cómo la inclinación aumenta el efecto de esa gravedad. Y la fortaleza en este equilibrio está representada por la cohesión, la fricción y los anclajes, o sea, todos los elementos que hacen que la placa se sostenga en ese plano inclinado. Cuando hablamos de cohesión, básicamente vamos a estar refiriéndonos a la calidad de la unión entre la placa y la capa débil, que va directamente relacionada con el tipo de grano, si son granos cohesivos o no. Y también puede ser con el tipo de interfase, si es una interfase fuerte o una interfase débil. La fricción es otro de los componentes importantes en sostener la placa en su lugar, o sea, en darle fortaleza. Y como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la combinación de granos, de tamaño de grano y de durezas de las capas, de la capa de placa y de la capa débil. Y es lo que hace que se sostenga la placa en su lugar, incluso que se pueda iniciar una fractura, pero esta placa no deslice hacia abajo. Los anclajes se refieren a objetos que puedan estar, como dice el término, anclando, sosteniendo la placa débil en su lugar. Para esto necesitamos densidad de estos anclajes, que pueden ser árboles, rocas o cualquier otro objeto. Y también necesitamos que ese anclaje atraviese la capa débil. Si son rocas que están por debajo, muy profundas de la capa débil, no van a afectar de ninguna manera. Y en cuanto al balance crítico, podemos tener distintas combinaciones de fortaleza y de carga. Una carga muy grande con una fortaleza media puede presentar un balance crítico, de la misma manera que una carga no tan grande, pero que tiene una fortaleza mínima. O sea que es relativo, o sea, no hay una sola situación, sino que tenemos varias combinaciones que pueden aumentar lo crítico de este balance. Y cuanto más crítico sea este balance, o sea, cuanto más sensible, más fácil va a ser que cualquier cambio repentino se convierta en un desencadenante. Este desencadenante va a ser el elemento que va a alterar el balance crítico, ya sea aumentando la carga o disminuyendo la fortaleza de este balance y produciendo el desequilibrio que va a desencadenar la avalancha. Estos desencadenantes pueden ser humanos, como serían esquiadores, snowboardistas, caminantes y máquinas de nieve,
o cuestiones naturales, factores meteorológicos como nieve, viento, sol, lluvias, que van a afectar de alguna manera la estructura del manto, debilitando la capa débil, o cuestiones más mecánicas como la caída de cornisas de hielo, que producen una carga mayor. Hasta acá hablamos de los ingredientes necesarios para que se produzca una avalancha, que eran el terreno, en primer lugar, que tiene que ver con la inclinación, básicamente, de la pendiente. La presencia de una placa, que es una capa más densa o más cohesiva que la capa inferior, que es la capa débil, que es menos cohesiva, menos fuerte. Y necesitamos la presencia de un balance crítico, que era la relación entre las fuerzas que tiran hacia abajo la placa y las fuerzas que la sostienen. Estas fuerzas que van hacia abajo las llamamos carga, tienen que ver con la gravedad, la inclinación y la masa de la placa. Y las fuerzas que sostienen son de la fortaleza, que tiene que ver con la cohesión de los granos que intervienen, la fricción entre la placa y el plano de deslizamiento y los anclajes presentes y su densidad, si hay muchos árboles y rocas que puedan ayudar a trabar esa placa en su lugar. Y bueno, el balance crítico puede ser tener mayor sensibilidad o menor sensibilidad de acuerdo a la combinación entre esta carga y la fortaleza del manto para sostenerlo. Cuando hay un balance crítico muy sensible, al producirse una carga extra, se puede ocasionar una avalancha. Esta carga extra la vamos a llamar desencadenante. Y como vimos, este desencadenante puede ser humano o puede ser natural. Humano, obviamente, esquiadores, gente que está visitando terreno con riesgo de avalancha, como pueden ser caminantes también, snowboardistas, escaladores. Y por otro lado tenemos desencadenantes naturales que tienen que ver con procesos meteorológicos que pueden afectar a la estructura del manto y hacerles perder fortaleza, o cuestiones mecánicas como caídas de hielo, caídas de cornisas o incluso caídas de otras avalanchas. Entonces, bueno, al presentarse esta situación y el desencadenante producir una avalancha, a este paso lo vamos a llamar inicio. O sea, cuando hay iniciación de una avalancha es cuando la capa débil falla. Pero para que se produzca una avalancha también tiene que haber propagación. O sea que repasando, el desencadenante altera el balance crítico, de esa forma falla la capa débil y ahí se inicia la fractura. Esta fractura se puede propagar o no. Para tener una presencia de una avalancha necesitamos que haya propagación. Antes se prestaba mucha atención a la posibilidad de la iniciación de la fractura. Ahora se tiene en cuenta mucho la propagación, casi más todavía, porque una fractura puede, o sea, un desencadenante puede alterar el balance crítico y puede producir la iniciación de una fractura, pero si esta fractura no propaga, no va a producir una avalancha. Entonces ahora vamos a tener en cuenta otros elementos que tienen que ver con el estrés, o sea, con el estrés se refiere a la carga combinada con el balance crítico. La energía, que la energía se refiere a la energía acumulada en el manto, lo que se llama energía elástica, o sea, es cuánta tensión hay en ese balance crítico que haga que cuando yo inicie una fractura, esta fractura se pueda propagar o no. Y la estructura del manto, esto es todas las combinaciones que luego vamos a ver más adelante, que hacen que una combinaciones de grano, combinaciones de dureza, de distintos tamaños de grano, etcétera, y de tipos de grano, que hacen que haya más tendencia a propagación o no. Vamos a revisar algunos conceptos esenciales para entender la mecánica de las avalanchas. Uno de ellos es el efecto puente. Esto tiene que ver con la distribución del peso de cualquier carga puntual sobre el manto nibio, sobre la superficie del manto nibio, que hace que a mayor rigidez de la placa, este peso se distribuya en mayor superficie. Prácticamente es lo que nosotros logramos hacer con los esquíes en la nieve o con raquetas. O sea, tenemos un plano rígido en nuestros pies que hace que la carga nuestra se distribuya en un área mayor y eso hace que no nos hundamos. Em, ¿Qué implicancia tiene esto para nosotros? Bueno, significa que una placa rígida, una placa fría, cohesiva, como puede ser una placa de viento, al presentar rigidez, si nosotros no penetramos en esa placa, nuestro peso se va a distribuir en la capa débil, en una superficie mayor, por lo cual es más estable.
Pero bueno, hay que tener cuidado con esto porque significa que una placa rígida nos sostiene mejor o sostiene una carga mejor, incluso hasta de una cornisa o la misma carga de nieve reciente de una nevada grande. Pero si se produce la avalancha va a ser una consecuencia mayor, o sea, va a ser al tener mucha rigidez esa placa, va a ser una placa mucho más fuerte que va a arrastrar más, tiene más masa, tiene más carga. Bueno, con respecto a los puntos gatillo, antes vamos a hablar un cachito de variabilidad espacial. La variabilidad espacial, como lo dice el nombre, es cómo va cambiando las características del manto, las condiciones, de acuerdo al espacio. Esto se puede producir a veces en lugares muy cercanos, o sea, podemos tener condiciones muy distintas o mucho más sensibles en pocos metros. Entonces estos puntos gatillos son áreas donde la sensibilidad es mayor por cualquier cambio de condición, de inclinación, de menor cohesión, de que la placa es menos rígida, menos efecto puente, etcétera. Generalmente estos puntos gatillos es lo que, por ejemplo, los artificieros, ¿no? Los que usan explosivos a modo de control en centros de esquí, son los lugares donde ellos apuntan, son los lugares donde ellos, por ser más sensibles, pueden tirar un explosivo, generar una iniciación de fractura y una propagación grande que haga que todo el resto del área circundante falle y pueda producirse la avalancha. La elasticidad o viscosidad de la nieve es esa capacidad que tiene la nieve para deformarse, estirarse, bajo una carga de presión o bajo la misma gravedad que produce la inclinación. Em, la nieve necesita tiempo para ajustarse, o sea que es muy sensible a la velocidad de esta carga. Una carga muy rápida y muy fuerte y la nieve no va a tener tiempo de absorber eso y va a afectar a la capa débil. El asentamiento y sinterización, que también se llama fritage, son dos conceptos que van de la mano. La sinterización se refiere al proceso por el cual los granos de nieve recién caídas empiezan a fusionarse por causas de viento o de presión y hacen que se vaya densificando la nieve y con esa densificación progresiva se va produciendo asentamiento de la nieve. Estos procesos tienen que ver mucho con la temperatura, ya que a temperaturas altas, o sea, con calor, la nieve se densifica más rápido, esta nieve sin caída, se une más rápido, y por el contrario, con condiciones frías, que también significan que sea nieve seca, se producen menos uniones, o sea que tenemos un manto de nieve recién caída, una capa de nieve recién caída de menor cohesión y también menor propensión a desarrollarse una placa. De esta manera la temperatura, si bien no es un factor muy determinante en un manto seco, sí más en un manto húmedo que lo vamos a ver más adelante, afecta todos los procesos químicos, los acelera, procesos químicos y mecánicos que se están desarrollando en el manto. Específicamente influye mucho en la elasticidad de la nieve, el frío hace que se rigidice más la nieve, al rigidizarse las placas también se logra un mayor efecto puente, lo que estabiliza específicamente ese sector de la nieve o de la placa. La deformación es básicamente la consecuencia de la propiedad de elasticidad de la nieve. O sea que una capa débil o la nieve en general se deforma ante una carga agregada y esa velocidad está directamente afectando a la sensibilidad de la capa débil. O sea, mayor velocidad de carga, va a haber mayor velocidad de deformación y esto significa inestabilidad porque la nieve no puede ajustarse rápido y absorber esa carga. En cuanto a cómo fluyen las avalanchas en el terreno, vamos a hacer una distinción principalmente entre avalanchas secas y avalanchas húmedas. Y lo relevante acá tiene que ver con la velocidad de las avalanchas. Las avalanchas secas son avalanchas mucho más rápidas. Las avalanchas húmedas se producen lentamente porque son avalanchas mucho más densas, tienen mucho poder destructivo, pero son lentas. Las avalanchas secas se densifican al detenerse, o sea, al final del recorrido se solidifican, si bien son de granos secos, y se manejan a mucho mayor velocidad. Una avalancha seca puede llegar hasta los 130 kilómetros y una avalancha húmeda generalmente se maneja entre los 15 y los 40 kilómetros. Bueno, la distancia del recorrido, como dijimos, tiene mucho que ver con el tipo de nieve, o sea, nieve más densa, que significa nieve húmeda, va a tener menor recorrido y nieve de menor densidad, nieve seca, mayor recorrido. Después hay otros factores que tienen que ver también.
Cuanto más grande es la avalancha, mayor recorrido va a tener, o sea, es relacionado al tamaño. La configuración del terreno, o sea, con menores transiciones, mayor recorrido, cuanto menos cambios hay de inclinaciones o curvas, etcétera. Y la rugosidad de este terreno, que ya lo vimos, cuántos árboles, rocas y otros objetos pueden frenar esta avalancha. Y con respecto al diagrama de las partes de una avalancha, una vez que esta avalancha está producida, hablando de una avalancha de placa, por supuesto, en la parte superior vamos a tener la corona y el corte de corona, que va a ser la profundidad entre la placa hasta la capa débil. El plano de deslizamiento, que es el original, o sea, empieza desde la corona hasta la línea de fractura inferior, era la placa original que se rompió. Generalmente se rompe primero en la corona y luego en la línea de fractura inferior. Después tenemos el recorrido, que sería la zona media de toda la avalancha, y el depósito, que es la parte donde la avalancha frena y generalmente se densifica y se solidifica. El tamaño de una avalancha se puede clasificar de distintas maneras, las cuales son convenciones, o sea que son, de alguna manera tienen cierto grado de subjetividad, por lo que se tarda un poco en aprender a poder clasificar correctamente. Una de las clasificaciones, de las formas de clasificar, tiene que ver con el tamaño del poder destructivo de la avalancha. Este poder destructivo, o sea, cuánto puede romper una avalancha, es lo que nos determina en la clasificación el tamaño de la avalancha. La otra clasificación tiene que ver con el tamaño de la avalancha, pero en relación al terreno de avalancha donde se produce. Desde aquí vamos a empezar a ver las diferentes tipos de avalanchas, o sea, la clasificación de avalanchas. Vamos a volver sobre este tema durante todo nuestro recorrido de esta materia. Eh, Luego vamos a estar ahondando un poquito más en cómo observar estas avalanchas, qué implicancias tienen, cómo registrarlas, etcétera. Ahora simplemente vamos a hacer un recorrido sobre la clasificación de las avalanchas más importantes o que más nos preocupan a nosotros. Estas son las avalanchas de nieve suelta, seca, húmeda también, las avalanchas de placa húmeda, las placas de viento, las avalanchas de placa persistente, las avalanchas de placas de tormenta y las caídas de cornisas. Con respecto a las avalanchas de nieve suelta seca, generalmente son capas superficiales de nieve recién caída, nieve que cae con temperaturas generalmente bajas, o sea, una nieve que no cohesiona bien y que por una cuestión de gravedad, o sea, de una relación entre carga y fortaleza del manto, no pueden ser sostenidas adecuadamente y se deslizan pendiente abajo. Una avalancha parecida es la avalancha de nieve suelta húmeda, es parecida a la anterior. La mayor diferencia es que el desencadenamiento se va a producir cuando esta capa superficial de nieve, que probablemente era una nieve recién caída seca, por una cuestión de temperatura, de sol o de temperatura ambiente, eh, se va a empezar a densificar y se produce la avalancha. Se anuncian generalmente con ruedas de carro, o sea que son bastante previsibles. Las avalanchas de placa húmeda significan que existe una placa, una capa débil, o sea, una situación de sistema de placa, en el cual en algún momento por temperaturas altas, generalmente en primavera o por una cuestión de lluvias sobre el manto, hacen que el agua se percole, alcance la capa débil, la debilite, o sea, pierda la fortaleza esa capa débil y no pueda sostener más a la placa que tiene encima y se produce la avalancha. Las placas de viento requieren una atención particular, son del tipo de avalanchas que provocan más víctimas. Eh, Básicamente lo que sucede es que el viento erosiona nieve, arrastra nieve desde barlovento y la transporta a sotavento, entonces la compacta produciendo una capa de nieve más densa que se forma en placa. Esto se forma generalmente del otro lado, o sea, el lado contrario a donde viene el viento de cualquier obstáculo, como puede ser un filo, una canaleta o cualquier otro objeto. Generalmente las placas de viento están asociadas a cornisas, o sea, siempre la ubicación va a ser en el lado contrario a la dirección del viento, o sea, sotavento.
Son fáciles de detectar por una cuestión de ubicación y porque también presenta características muy particulares, son muy redondeadas, tienen un color un poco más opaco y se sienten huecas cuando transitamos por encima, ya que son una placa rígida. Las avalanchas de placa persistente se refieren a placas que tienen un balance crítico muy sensible, o sea que están relacionadas con capas débiles de granos persistentes. Los granos persistentes son generalmente los granos facetados, que son granos que persisten en el tiempo, o sea que no van a metamorfosear muy rápido en algo más estable. Estas son las más peligrosas, causan como el 80% de los accidentes, esto tomado a nivel mundial, donde muchos de los lugares más importantes de esquí generalmente son climas continentales, climas con mucha presencia de gradientes altos y facetados. Contienen una capa débil, persistente, o sea que dura mucho en el tiempo, no se estabiliza y se mantienen hibernando, o sea que están ahí sin que se produzca la avalancha hasta que una leve carga la puede desencadenar. Como dijimos, esta avalancha, este tipo de avalancha o de placa persistente, se forma a razón de altos gradientes y tiene que ver con facetados, con escarcha de superficie o caras planas en la capa débil y una placa rígida bastante importante que puede estar incluso profunda en el manto. ¿Por qué son muy peligrosas las placas persistentes? Principalmente porque duran mucho en el tiempo, o sea, no se estabilizan rápido. También porque no las podemos ver, o sea, pueden estar profundas en el manto. Y por otro lado también acumulan mucha energía elástica, por lo que son muy propensas a fracturar y propagar grandes distancias, entonces pueden ser activadas remotamente. La persona que la desencadena puede estar en un plano y la fractura se va a producir en el filo muy lejos. Las placas de tormenta tienen que ver con nieve recién caída que presenta cierta cohesión o más cohesión que la capa débil que tiene abajo. Esa capa débil inferior puede ser previa, o sea, una capa de escarcha de superficie, por ejemplo, o se puede dar por una cuestión de que la tormenta empieza con una temperatura menor, o sea, con granos secos que no cohesionan muy bien, y luego se vuelve más cálida, teniendo arriba una capa de nieve más densa y más fusionada, que hace que presente un sistema de placa, capa débil y plano de deslizamiento. Estas suelen estabilizarse bastante rápido ya que están en la superficie y como sabemos por una cuestión de asentamiento y de fruitage se van a empezar a transformar rápidamente. Las cornisas son estas estructuras desplomadas que se forman a sotavento de los filos o de cualquier obstáculo que por su característica desplomada generalmente se pueden romper bajo una carga mucho más atrás de lo que una persona puede pensar. Las cornisas nos preocupan particularmente por dos causas. Una es que la caída de la cornisa en sí, que es algo peligroso, y la segunda es que son capaces de generar una avalancha en una placa por debajo, ya que generan una carga muy rápida y muy grande. Afortunadamente las cornisas son fáciles de identificar, ya que están ubicadas siempre en un lugar bien distinguible, tienen una forma muy particular y lo bueno es que generalmente se derrumban durante la tormenta o en periodos de altas temperaturas. Hay que evitar la tentación siempre de mirar en el borde de las cornisas, por lo que ya dijimos se fracturan muy atrás y tener la buena costumbre de chequear las cornisas, observar las cornisas siempre desde un lugar seguro. Hasta aquí llegamos con esta parte de la materia. En la próxima clase vamos a estar viendo consideraciones del terreno de avalancha y del manto nibio, así que será hasta la próxima.